Hemos venido trabajando el tema de el Señor Jesucristo, pero antes hemos ido colocando algunos aspectos que son muy interesantes. A ver, hoy vamos a ver algo que me llama bastante la atención y que necesito que usted lo entienda, que yo pueda explicárselo de la mejor manera. Así que lo hemos llamado doctrinas fundamentales. Y de llamarle doctrinas fundamentales es porque no estamos hablando de la doctrina de X o Y iglesia, la doctrina de X o Y denominación. Estamos hablando de algo que la Escritura lo llama como tal. Doctrinas que son básicas para que un hombre en Dios las conozca. Así que miremos este aspecto porque es muy interesante y más que interesante, muy importante para nuestra vida. Tan importante es que el mismo Señor Jesucristo en su palabra expresa la necesidad de que nosotros tengamos un fundamento. Y lo expresa después de haber enseñado lo que los estudiosos en la Biblia denominan el Sermón del Monte, que abarca desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 del libro de Mateo. Y al final Jesús dice lo siguiente, quiero que lo leamos, dice así, Mateo 7, 24 al 28, dice de la siguiente manera, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Oiga bien, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada, y ahí está la palabra fundamento, sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Mateo 7, 24 al 28 hemos leído. Así que es bien interesante. Jesucristo nos compara con una edificación, con una casa, con un lugar de habitación, una casa. Y esto es bien interesante porque dice que vienen ciertas adversidades sobre aquella casa, pero la que tiene un fundamento o que está puesta sobre una roca, esa es la que prevalece. Vinieron los mismos problemas para las dos casas. Podemos ver que vino lluvias, que vinieron vientos, que se hicieron ríos y que el asunto fue duro contra aquella casa, en el ejemplo del Señor Jesucristo. Y dice que una prevaleció o una quedó estable y otra se perdió. Esto es bien interesante porque Cristo dice o hace entender o nos da a entender que nosotros debemos tener un fundamento donde pararnos. Muy, muy importante para nuestras vidas. ¿Por qué? A veces decimos que la fe, ay, sí, tenga fe, como si fuera algo etéreo, que de alguna manera lo es, pero es fe, no entiendo, pero tengo fe. Y no es tan así. Esa premisa, esa forma de pensar nos ha llevado a tener grandes dificultades. ¿Por qué? Porque la fe es lógica. Y dentro de lo que hace Dios, Dios hace cosas lógicas. Tan lógicas que nos compara con una casa. Que lo primero que se coloca en una casa es el fundamento. O sea, se excava, o se hace una zanja por varias, a veces metros, a veces centímetros de profundidad para colocar ahí cemento, colocar hierro, colocar a veces piedras, colocar a veces algunos de estos materiales que van a darle soporte a la casa. La casa, el cimiento que tiene, de esa misma medida se puede hacer o sobreedificar encima. No es lo mismo un cimiento para una casa sencilla de un solo piso como para una casa de 2, 3 niveles.
Es más, para un edificio tienen que hacer un gran cimiento. A veces se involucra más dinero o se gasta más en un cimiento que en el edificio o que en la casa en sí. Ahora, el cimiento no se ve, está oculto, no es de fácil observancia. Solamente el que edificó la casa o el dueño de la casa que estuvo supervisando el asunto sabe cómo es ese cimiento. Este mismo relato hace referencia el libro de Lucas. Lucas también toma este relato del Señor Jesucristo y lo plasma en la Escritura. Mire lo que dice Lucas 6, 47 al 49. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no lo hizo, es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Ok? Vuelve Lucas y nos relata este mismo aspecto que Jesucristo habló al terminar el Sermón del Monte. Y hace que la casa, para que tenga un fundamento, dice, cava hondo. Hay que trabajar en el verdadero fundamento de nuestras vidas. ¿Quiénes prevalecen en el cristianismo? Prevalece todo aquel que oye, que escucha, que trabaja en sí mismo y que pone un fundamento firme. Nadie ha visto una casa corriendo de un lugar para otro. Cuando uno va de viaje y regresa dentro de cierto tiempo, 1 mes, 2 meses, no sé, el tiempo que se vaya, cuando regresa la casa está en el mismo lugar. No se fue de visita con nadie. ¿Por qué? Porque lo que hace el fundamento es colocar un lugar específico para alguien, o para la casa, o para un edificio, o para la edificación que se haya hecho. Así que es bien interesante que Jesucristo haga esa comparación de el hombre con una casa y fundamentándolo. Muy interesante. Pero no solamente Jesús habló sobre el fundamento. Hay algunos escritores bíblicos que también hablan de fundamento. Quiero terminar este pequeño video diciendo, todo lo que hace Dios tiene fundamentos. Por ejemplo, la Biblia ya en el libro de Job habla sobre el fundamento de la tierra, habla sobre el fundamento del cielo, habla sobre, en el Antiguo Testamento se habla sobre el fundamento de las naciones. En el libro de los Salmos, Dios hace referencia a que su trono tiene un fundamento. Qué interesante. Su reino tiene un fundamento. Es más, y eso lo vamos a ver tal vez más adelante, en el Nuevo Testamento se habla sobre una ciudad llamada Nueva Jerusalén, que también tiene un fundamento. Así que es bien interesante y es bien categórico lo que el Señor Jesucristo habla y lo que debemos aprender. Hay doctrinas fundamentales puestas en la Escritura que nosotros debemos colocarlas sobre nuestra vida. Y eso es lo que vamos a hacer en estos siguientes videos. Dios les bendiga.